Bienvenidos. En este video vamos a ver el tema de intercambiadores de calor, parte 4 y final, con el método NTU. Para esto nosotros hemos analizado cómo configuran los intercambiadores de calor. Hemos visto que existe de diferentes tipos de acuerdo a los flujos o el número de corazas y tubos. Para el método NTU tenemos que conocer una ecuación, C igual a M por Cp. Esta C es un abstracto termodinámico que nos permite conocer una variable de cuánto calor se está transfiriendo por cada grado Celsius. Y nosotros podemos calcularlo para el número que tengamos de flujos. Como un intercambiador de calor trabaja con dos flujos, nosotros podemos tener dos valores de C. Esto quiere decir que vamos a tener una C mínima y una C máxima. Es decir, si yo multiplico el flujo de algún fluido caliente por el Cp del fluido caliente, me va a dar un valor. Y si yo utilizo esta misma metodología para calcular C de un fluido frío multiplicando la masa del fluido frío por el Cp del fluido frío, me va a dar otro valor. El valor más pequeño va a corresponder a C mínima y el valor más elevado va a ser C máxima. Si nosotros observamos este ejemplo, podemos ver que tenemos a la entrada de la zona 1 agua caliente a 70 grados con 2 kilos por segundo de flujo. Por lo tanto, C para este ejemplo del fluido de agua caliente va a ser 2 kilos por segundo por 4.18 kJ sobre kilogramo grado Celsius, que es el Cp, y nos da un valor de 8.36 kW sobre grado Celsius. Por el otro lado, si analizo el fluido de agua fría, vamos a tener que su flujo es 8 kilos por segundo por el mismo Cp, 4.18 kJ sobre kilogramo grado Celsius, y nos va a dar un valor de 33.4 kW por cada grado Celsius. En este caso, el valor más pequeño de C corresponde a C mínima y el valor más grande va a ser C máxima, como se puede encontrar aquí. Esta es la metodología que tenemos que seguir para encontrar los valores de C. Para el cálculo de NTU y de la efectividad que se tiene en el intercambiador, hacemos uso de gráficas muy similares a los que son del método LMTD. En estas gráficas vamos a ver que en el eje Y tenemos efectividad en porcentaje y en el eje X tenemos NTU. Podamos observar que cada configuración de intercambiadores, sea en flujo paralelo o en flujo contraflujo, vamos a tener nosotros diferentes gráficas. En este caso, a contraflujo, nosotros podemos ver que las curvas se encuentran más cercanas entre sí, porque las eficiencias son mayores en comparación a un flujo en paralelo. También los tenemos para diferentes números de corazas y tubos, y también para flujo cruzado. Cada uno se utiliza de la misma manera, solamente cambia cómo se encuentran visualmente las curvas. Vamos a ver un ejemplo del uso de gráficos de esta efectividad. Y en este caso vamos a ver un gráfico a contraflujo o contracorriente. Para ello vamos a tomar este ejemplo, donde yo tengo agua caliente que está entrando por el tubo a 70 grados Celsius y con un flujo de 2 kilos por segundo. Por el otro lado, por ser contraflujo, tengo agua fría que está entrando a 10 grados Celsius con un valor de 8 kilogramos por segundo. Para primer paso tenemos nosotros que calcular el valor de C, por lo cual ya vimos que en este caso va a ser la masa del fluido por el Cp. El Cp en este caso va a ser 4.18 porque es agua en ambos casos. Calculamos los valores de C y vamos a observar que tenemos 8.36 y 33.4, ya que es el mismo ejemplo que vimos anteriormente para el cálculo. Como pueden observar en la gráfica, en las curvas nosotros tenemos el valor de C mínima entre C máxima. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer para encontrar el valor que vamos a situar sobre las curvas es dividir C mínima entre C máxima. Y en este caso sería 8.36 entre 33.4, lo cual nos va a dar un factor de 0.25 y este es el que vamos a situar nosotros en las curvas. Como pueden ver, en la segunda curva de arriba hacia abajo tenemos el factor de 0.25. Sobre esa curva es donde vamos a trabajar. Y para el factor de NTU se puede observar la ecuación. NTU es igual al área de intercambio de calor por el coeficiente global de transferencia de calor entre C mínima. Como el problema me está dando una U de 640 y un área de 5.1, nosotros ya en unidades del sistema internacional podemos hacer el cálculo de NTU, sustituyendo los valores en la ecuación. NTU va a ser igual a el área, 5.1 metros cuadrados, por el coeficiente global de transferencia de calor
que equivale a 640 watts sobre metro cuadrado Celsius, sobre C mínima, que en este caso, si ustedes observan, por el valor del coeficiente U, tengo que cambiar las unidades de kilowatt a watt para que haya una homogeneidad. Al hacer esto, nosotros encontramos que NTU va a valer un valor de 0.3911, casi 0.4. Es ahora que nosotros tenemos que encontrar estos valores. Como se había comentado anteriormente, en el caso de C mínima entre C máxima es 0.25 y NTU vale 0.39. Localizamos el valor de 0.39 sobre el eje X y también vamos a ver en qué punto corta con el valor de 0.25. Y de esta forma nosotros, haciendo una línea horizontal, vamos a encontrar el valor de la eficiencia, que en este caso será 35%. Esta es la metodología para el uso de estos gráficos de efectividad, utilizado por el método NTU. Posteriormente se verán ya simulaciones y ver cómo esto cambia, cuáles de los dos métodos pueden dar los mismos resultados, dependiendo los datos que nos den los problemas. Por el momento sería todo. Muchas gracias.